ideas, nuevos desafíos. Es una oportunidad fantástica realmente. Y esta mañana tenemos, estaba pensando que tenemos una de las sesiones más importantes porque esta persona ha pasado más de 40 años eh, como abogado y pelear contra las tabacaleras. ¿Cómo sabemos? ¿Cuánto sabemos sobre ellos? Como abogados tenemos que saber, tenemos que entender quiénes son ellos, a quién vamos a pelear en tribunales, con quién vamos a litigar en tribunales. Tenemos que saber qué sucede con las tabacaleras, cuál es su motivación y cómo se puede litigar, regular, comprender qué sucede en el mercado. Si no, nunca hemos leído ni sabemos sobre esto y no había mucha información disponible, así que las compañías públicas eh, publican sus resultados para los accionistas. En Estados Unidos hay información detallada. Es mucho más confiable que todo lo que vemos en los jornales, en las revistas médicas o científicas y demás. Tenemos datos, pero en- no tenemos los datos que se mandan a SC, de modo que tenemos el privilegio hoy de escuchar de dos personas que siguen a estos sectores, a estas industrias, como analistas financieros. En ellos tienen más de 100 años de experiencia que llevan haciendo esto. En su trabajo, uno tiene que ser objetivo, tiene que ver qué es lo que sucede, hacia dónde se dirige el mercado. Es por eso que son tan exitosos como analistas, de hecho. Y vamos a empezar con Nivian y Jonathan. Vamos a ver que tenemos su biografía en el programa. Vivian nos va a dar una descripción general desde dónde viene el mercado, dónde se encuentra en este momento y hacia dónde nos dirigimos ahora. Y después Jonathan nos va a dar unas respuestas a eso. Antes de comenzar, tengo que hacer una declaración porque vamos a hablar de compañías de análisis y demás. Esto no se me aplica para mí. Pueden tener toda la información que quieran, sí, pero Vivian tiene más de 10 años de experiencia como analista financiera, ha trabajado como analista. Toda la información que nos da no tiene el fin de ser una información financiera y de análisis. Y todo lo que nos va a decir Vivian no es, ella no está ofreciendo ningún tipo de asesoramiento legal, financiero ni de otro tiempo. Lo que significa es que después de escucharla a él, uno decide si quiere entender o quiere aceptar lo que ha dicho, si no le parece, o rechazarlo. Vivian, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias, David, y buenos días. Muchísimas gracias, a Jeffrey y a todo el equipo por darme la oportunidad de estar aquí hoy. Mi nombre es Vivian Eiser y hace, como ha dicho él, más de 10 años que estoy estudiando este mercado. Pero lo que quiero hablar hoy son tres tipos: la nicotina ayer, hoy y mañana. Y con esta investigación que he hecho durante el tiempo como analista de la participación en el mercado, creo que la nicotina es muy importante y ha tenido un cambio significativo que vamos a ver hoy. De modo que vamos a empezar. Para poner un poco de contexto, vamos a hablar de dónde viene esto. Yo he hecho esto como analista durante el paso de los años, dónde estamos hoy, cómo vamos a ver el futuro en adelante. De modo, ¿dónde estábamos cuando pensamos en más de 100 años de historia del tabaco, como lo conocemos hoy en día en Estados Unidos? Vamos a ver que hubo innovación limitada porque hubo descensos previsibles de usuarios, las elasticidades de precios eran estables y descensos de volumen controlables. Entonces, cuando pensamos en la participación en el mercado durante más de 100 años, lo vemos así que vemos los primeros años. Y eso fue la primera presentación de Kent, que fue el primer cigarrillo con filtro de Estados Unidos en 1952. Entonces, esto promovió un cambio masivo en términos de innovación
lo que sucedió con las compañías de tabaco. Y eso se reflejó en un cambio en la participación en el mercado. Lo que vemos es que después de 15 años en el mercado, los cigarrillos con filtro ganaron una cuota de mercado significativa en muy poco tiempo, o sea, un cambio significativo, como he dicho, en muy poco tiempo. Hubo factores externos, la decisión de los consumidores en los años 50 y el impacto que esto podía tener en la salud en esos años, sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante este cambio? Desde el punto de vista de la investigación, es que esto cambió de manera dramática. Era un mercado muy consolidado, con tres ingredientes principales que eran los representantes de la participación en el mercado. Pero lo que hemos visto es que cuando se empezó a introducir esto, Lucky Strike y Chesterfield tenían una participación en el mercado en 3 años como las tres principales. Pero en el cambio de los cigarrillos con filtro hizo que se cambiaran las participaciones y las tres grandes perdieron 9 puntos de cuota en solo 3 años. Al principio esto se vio interrumpido por los cigarrillos electrónicos en Estados Unidos. Lo que voy a mostrar acá es el panorama del mercado, que es una empresa que nos presentó esto y nos ofreció esto en 2012. Lo que vemos ahí es que se llamaba Blue en ese momento y tenía una parte muy pequeña de participación en el mercado, representaba solo un 0,5% en el mercado. Pero no importa, vemos que, sin embargo, este era un mercado muy fragmentado. La razón por la cual los cigarrillos electrónicos fueron tan atractivos, porque hubo mucha conciencia con el tema de lo que ofrecían distintos competidores, por ejemplo. En ese momento podemos ver que la conciencia que tenían los consumidores era más alta, pero el problema que hubo con esta innovación era que había mucha conciencia de esta y los consumidores se consideraban en esta categoría era muy bajo, pero eso me muestra que los consumidores aumentaban en puntos de innovación, porque las marcas más antiguas tenían más probabilidades de ofrecer cigarrillos, pero las más recientes tenían más posibilidades de ofrecer otros productos. Entonces, lo que sucedió es que cambió ahí porque los consumidores querían empezar a probar estos productos nuevos de cigarrillos electrónicos. Y después vemos en los Estados Unidos que empezaron a tener su momento de gloria en el mercado. Y lo podemos saber aquí. Se presentó el producto en Japón y en Italia en 2014. Pero lo que es interesante, creo que es que si comparamos los contrastes de 4 años después en Japón y en Italia, vemos que en 4 años en Japón sube de acuerdo con los cambios que nos muestran. Esto es un porcentaje de 15% con los cigarrillos no combustibles. Y eso era en base a un control del mercado, perdón. Pero si vemos en Italia 3,3, pero después de 4 años eso aumentó. Entonces, lo que vemos es que el cambio en la preferencia del consumidor hacia productos sin nicotina, porque se cambia de manera tan dramática de un país al otro, pero este es el 10º aniversario que empecé a consultar en este sector. Vemos que una gran cantidad de mercados ha crecido un 20%, más del 30% en el mercado japonés, como vemos aquí en el gráfico. De modo que llegamos al día de hoy. Hoy, para las empresas que cotizan en bolsa, vemos que hay una variedad de resultados en términos de las compañías, de los ingresos para producir productos que no causan riesgo. Entonces, nos han dado estas cifras que tenemos acá.
que representa un 40% del mercado aproximadamente, un 75% de la cuota, 36% en las bolsas de nicotina. Después tenemos un 17% que vemos MO, por ejemplo, que tiene 12%, BATS, IMB con un 7% y JT en el sector que tiene más tendencia. La razón por la cual estoy mostrando esto es porque refleja lo que ha sucedido en las inversiones en los últimos 10 años, que se invierten miles de millones de dólares en este punto, 12,5 de hecho, desde 2008. Lo que significa hoy esto es que en la actualidad vemos que los volúmenes de tabaco siguen siendo cigarrillos combustibles del total, que es un 89%, excluyendo a Rusia y Estados Unidos y China. Entonces, esta interrupción de los productos noveles para acelerar, entonces para 2030 se supone que van a seguir reduciendo los cigarrillos de combustión, los productos de combustión. La razón por ese tipo de cambio es porque las compañías están incentivando a los consumidores para que se alejen de los productos de mayor riesgo, por ejemplo, los cigarrillos, porque se ha ofrecido esta información que nos muestra PM. Vemos aquí a la derecha EHT1N. Entonces, PM tiene la oferta premium en HNB y está estableciendo una atractiva escala de precios para animar al consumidor a cambiar a otros productos que tienen menos riesgo. Y podemos ver los pouches de nicotín, una reducción del precio también. Y sí, vemos en el panorama general, vemos aquí el uso de los HTU, un menos 105, pero si buscamos en el HNB, en todo este panorama, esta es la oferta premium que las empresas estadounidenses las han lanzado al mercado, por ejemplo. Entonces, esto nos muestra qué es lo que se puede esperar ahora y más adelante. Esto nos muestra lo que podemos ver sobre los consumidores. He escuchado ayer mucho en las presentaciones de ayer que eran muy interesantes, mucha gente mostraban conocimiento. Pensamos que esto lo podemos analizar en los Estados Unidos. Durante los últimos 5 años, esto ha involucrado a 1 millón de consumidores, pero si vemos en la composición de esto, vamos a ver que no se debe a que los consumidores de cigarrillos están comprando, sino que están pasando a productos menos riesgosos, de hecho, los vapeadores en Estados Unidos. Si vamos a la evolución de los números que tenemos aquí en Estados Unidos, eh, con los últimos datos que tenemos, que son, por ejemplo, los que tenemos acá, la categoría está cambiando rápido, pero vemos recientemente una aceleración en términos de lo que está sucediendo, perdón, en Estados Unidos. Entonces, en PMI nos ha mostrado evidencia que tenemos acá. Tenemos lo que vemos desde 2011 a 2019 en PMI y la oferta es más del 70%. Y esa es la razón por la cual esta innovación puede interrumpir esto y ser diferente a lo que sucedía 10, 15 años y nos muestra que no va a ser posible ahora. Entonces, cuando pensamos en el futuro, si pensamos en lo que nos puede mostrar los grupos de categorías, las tabacaleras, y acá vemos los datos que podemos tener, nos siguen mostrando que va a continuar cambiando. Podemos hablar de un panorama internacional, pero vemos que los que son combustibles van a continuar perdiendo parte del mercado, mientras que los HNB van a permanecer siendo una parte importante de la participación para buscar un mercado sin humo. Lo que dijeron las tabacaleras es que es- en Estados Unidos el gobierno, después de la pandemia, mostró estos datos que también se aplicaban y los datos que
publicaron se aplicaban también al mercado de las tabacaleras. Y hemos visto aquí los que tienen total nicotina y demás, cómo fueron cambiando con el paso del tiempo de 2024 a 2026, es lo que se predice que va a suceder. Vemos que también después de la pandemia se ha reducido el consumo de cigarrillos. Estamos buscando un 3%. Para poner en contexto, históricamente era más de 3%. Entonces, es relativamente comparativo a lo que ha sucedido ahora. Y la razón por la cual se ha producido esto es porque como han crecido todos estos productos novedosos con menor nicotina o sin nicotina. Vemos aquí los distintos porcentajes, cómo se han reducido los combustibles en un 13%, un 3%, perdón, después un 13% de los productos libres de humo, un 13%. Después tenés HNB de 15 a 18. Es interesante, cuando se han establecido más, vemos que según los datos del último de septiembre, se sigue el panorama o lo que se había previsto para ver cómo se va a ir desarrollando en el futuro. Tenemos que pensar en la participación de los competidores en el mercado. Y cuando hablo con las gerencias, por ejemplo, en distintos foros, ¿por qué no tenían los mejores resultados como habían tenido antes? Su respuesta me dicen, sí, le damos la bienvenida a las competencias porque el portfolio con el cual operamos de consumidores y distintas categorías, el punto de vista de ellos es que van a poder alejar al- a los consumidores que en realidad lo que quieren es alejarlos de estas nuevas categorías, que es lo que está sucediendo según nos han dicho de manera afirmativa. En general, esto se centra en un sistema que nos puede demostrar estos datos y los experimentos que se pueden realizar, y vemos que es algo que sigue siendo bastante desafiante. Porque aquí, como vimos, partimos de la bolsa más pequeñas, los pouches de nicotina, que se supone que van a seguir creciendo y aumentando esta cuota de HNB. Acá vemos como el segmento de combustibles, de los productos con combustión, van a seguir siendo ocupando la categoría más grande. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque si pensamos en China, por ejemplo, la mayor cantidad de compañías públicas representan la participación mayor en el mercado. Entonces quieren impulsar el cambio porque ya están apuntando a estos nuevos consumidores. Si pensamos el que tiene un 28%, perdón, un 14% PMI, por ejemplo, y en el internacional, perdón, el mercado internacional que excluye a China tiene un 28%, mientras que en el internacional en sí mismo tiene un 14%. La ambición del PM es que no es bueno para la salud pública, pero tampoco para los accionistas que también están cambiando de un sector al otro. Este es algo complicado, este gráfico, porque si se lee de la izquierda a la derecha, se ve la contribución de cada producto y esto nos muestra la probabilidad que tiene y el crecimiento que tiene uno comparado con el otro. Entonces vemos 30 y 15% aquí. Entonces, esto ya está generando una gran cantidad, sus ingresos de productos combustibles, mejora su porción de ganancias. Entonces, se vuelve a invertir en tecnología, eh, en millones de dólares para poder hacer estos cambios en los próximos años. Además de esa ambición, más de miles de millones de dólares se han invertido en este sector en Estados Unidos, que sucede más que a nivel internacional. Y después, a la derecha,
Vemos el mercado de IQOS en Estados Unidos. Tenemos distintos porcentajes aquí que nos van mostrando la concentración de vapeadores en Estados Unidos, pero es importante ver que las tabacaleras no solo tienen que tener autorización para lanzar el producto en el mercado de Estados Unidos, sino que tienen que cumplir con las disposiciones de la FDA que permite que los consumidores en el sector de PMI puedan elegir. Y es importante esto para impulsar el cambio, para pasar de un producto al otro. Entonces, en términos de la ambición de PMI para 2030, es 2/3 de los ingresos netos en el mundo sin humo. Y para hacer eso, podemos hacer una combinación y tienen una concentración más pequeña en otras de las categorías. Entonces, 50% de los ingresos libres de humo para 2035 es lo que se espera. Pero se ha establecido 3 prioridades con las cuales se van a concentrar eh, en el mundo moderno. Esto generó que tuvieran que acelerar algunos de los procesos, reducir los ingresos a corto plazo, en particular lo que se ofrece recientemente en el mercado. Y PMI va a crecer en 2013, BAT. Ahí tenemos todos los datos en estas categorías que vemos en el gráfico. Como mencioné, hay prioridades en el portfolio que tenemos aquí. No voy a hablar demasiado con esto. En caso de Austria, perdón, lo que han intentado es innovar y darles a los inversores que pudieran tener esta oportunidad de hacer esto, si uno tiene la ambición de hacer esto. Y para 2028 se espera que sea de más de 2.000 millones de dólares. Tienen distintas adquisiciones que hicieron, tienen una oferta de la adquisición de 1.700 millones de dólares que va a aumentar el flujo de caja en 2025, el beneficio por acción en 2026 y MO distribuyó esencialmente todo el efectivo de la terminación de IQOS con PMI hacia esa transacción. Así que ese es el portfolio de MO para el futuro. Y después, con el sector tabacalero en Japón, estos son los objetivos para 2008. Quieren alcanzar el umbral de rentabilidad en 2028. Han tenido que tomar medidas demasiado drásticas para establecer un portfolio que es distinto a 10 años, porque tenían una oferta menor de nicotina. Entonces pasaron a distintos productos, a una oferta de productos con un poco mayor cantidad de nicotina. Y quieren alcanzar una cuota media de HNBN en los mercados clave. Las ambiciones de IMB eh, tuvieron una postura de seguidor rápida bajo un nuevo liderazgo para poder tener posicionarse mejor en el sector de competición. Intentaron introducir el PMI y demás en el mercado japonés, después pasar al mercado europeo y tener distintas posibilidades, pero esto simplemente tuvieron que hacer un despliegue internacional, en particular porque están teniendo un enfoque más centrado en el precio también en cuanto a las categorías. Mencioné que las compañías piensan que tienen que apuntar a los consumidores, apuntando a la salud y con este enfoque
Esto es una presentación sobre algunos de los datos que se han publicado en términos de salud y vemos lo que es lo que ofrece todos los diferentes tipos. Es un gráfico que muestra exactamente todo en base científica. Después tenemos los datos aquí y vemos una mejora significativa en cuanto a la reducción de HPHC. O sea que esto es un gran cambio para las tabacaleras y hay que comprender al consumidor y que quiere cambiar el consumidor a estos productos, pero también hay que reconocer que funciona en un sector que tiene distintas interrupciones. Esto en general impulsa la expansión a distintas categorías, pero si pensamos en qué es lo que tenemos que defender, siempre tenemos que pensar en términos de regulación e impuestos. En Estados Unidos mostraría 3 puntos: la prohibición de cigarrillos mentolados. Ahora es un año electoral, las PMT orales y consideraciones sobre sabores, las categorías que hemos mencionado antes, porque estas categorías tienen un 70% de participación. Y después tenemos un punto que es una política, un cambio que ha sido realmente disruptivo, es el tope de nicotina, que es lo que se busca una reducción del 95% de la nicotina permitida en los cigarrillos. Y esa aspiración para reducir eso en Estados Unidos es, como he dicho, del 95%. Y después en el mercado internacional vemos que hay una caracterización de la prohibición de sabores para HNB en la Unión Europea. Hay muchos que no se pueden utilizar. Después hay eh, prohibiciones más amplias de RP en el mercado clave y armonización fiscal para los HNB y otros RP. Y después vemos que hay una diversificación a través del cannabis. Vemos que hay distintas compañías que han invertido en este aspecto. Aquí tenemos Oxley, que es una de las, perdón, Altria, que es una de las más conocidas y las que han hecho mejor. Empezaron en 2018. Después tenemos Imperial Brands y British American Tobacco. Tenemos distintos puntos de sinergias en IP en los mecanismos de entrega y de presentación. Esto va a llevar mucho más tiempo. La evolución regulatoria del cannabis, desde que empezó, ha pasado por distintos puntos y se ha desarrollado mucho más lentamente de lo que se esperaba en la comunidad, pero asimismo ha continuado con un cambio para cambiar el perfil de las compañías a nivel global. Eso es todo. Muchas gracias. Creo que eso es fantástico. Todos sabemos que las personas que no utilizan nicotina pueden pensar que esto es tonto, pero hay que comprender esto. Ese es el tipo de información que es tan valiosa en términos de procesos. Hablamos de lo que sucede con innovación. Es un mercado global y tenemos que pensar que hemos visto toda esta información relacionada con el mercado tabacalero. Muchísimas gracias. Ahora voy a ver las respuestas. Vamos a pasar a otra parte del análisis. Muchísimas gracias, Dave. Fue genial ver que las empresas se están transformando y tienen estos tipos de procesos de transformación a sí mismo. Como has dicho, tienen distinta velocidad. Las distintas compañías se mueven a distinto ritmo. Y lo mismo sucede, comparamos con todos los
países. Hemos tenido muchas sesiones sobre la parte regulatoria. Es interesante ahora concentrarnos en, eh, en el punto de vista de la conducta del consumidor. ¿Qué los impulsa? ¿Qué los lleva a cambiar de sector o de industrias? Vamos a ver el movimiento de control. ¿Y qué es lo que hacen? Simplemente esta semana la OMS publicó informes en los cuales dicen que 4 productos, tabaco, alcohol, los fósiles combustibles y la comida chatarra son responsables de un alto porcentaje de contaminación ambiental por año. Y declara que lo que se concentra en las compañías son las ganancias. O sea que sus intereses no son acordes a la salud pública o los intereses de la gente. Realmente es una declaración muy sólida, porque si uno no tiene ganancias, no podría estar en el sector. Realmente esa es la historia sobre los funcionarios. Estamos hablando de Estados Unidos y tenemos que pensar en quién tiene la responsabilidad de planificar esto, por ejemplo. La posición de OMS es similar a los portfolios de distintas tabacaleras, que es una organización que tiene mucho éxito en Australia, por ejemplo, en convencer a las instituciones financieras a permitirle a las tabacaleras que reciban préstamos para investigar, por ejemplo. Quiz- Pero se dedican simplemente a los cigarrillos en este caso. Nos han mostrado que las 5 principales tabacaleras están contribuyendo en gran medida a este tipo de combustibles fósiles. Pero, ¿qué pensamos que sucederá el próximo año? Que va a seguir habiendo en todas las tabacaleras en todo el mundo. Vemos que estas cifras, estos ingresos que tienen, hay muchas razones que ellos no han tenido la intención de cambiar. ¿Por qué hacen lo que están haciendo estas compañías tan importantes? No es algo por algo, no lo hacen por algo altruista, simplemente lo sabemos. Tampoco es simplemente para maximizar los ingresos. Sí, lo hacen para maximizar los ingresos a corto plazo, básicamente. Sabemos que estos productos que no son combustibles no son eh, rentables para ellos. Sabemos que estas empresas empiezan de un principio a reducir los márgenes y muchas de estas empresas impulsan las ganancias para reducir, para lanzar otros mercados, otros productos al mercado y obtener ganancias adicionales. Esto realmente se trata de sobrevivir. Eh, si estamos en un sector en disminución, que hay que acelerar antes de que desaparezcan los cigarrillos combustibles, hay que intentar hacer otra cosa para que la empresa tenga futuro y los accionistas se dan cuenta, van a pagar mucho más para las empresas que van a tener millones de ganancias en un futuro que eh, t- que, por ejemplo, trabajar en una empresa que no va a existir dentro de 10 años. De modo que la razón es por qué lo hacen, es porque si no lo hacen, se van a quedar fuera del mercado. Tienen que reaccionar a lo que quieren los consumidores. Y los consumidores, de hecho, quieren tener la posibilidad de elegir mejores productos, pero las tabacaleras no venden esto. Entonces, es algo muy claro cuando vemos el historial de cómo impiden que se desarrollen otras empresas. Y no me quiero concentrar mucho en esto, la regulación de hecho tiene su importancia al respecto, hacer que los cigarrillos sean menos atractivos para los consumidores.
en comparación con los cigarrillos que no tienen nicotina, porque si a los consumidores no les gusta la elección que le estamos ofreciendo, como sabemos, eh, muchas veces si nosotros no se los ofrecemos, van a encontrar la manera de tener acceso a esos productos. Otra cosa que hay que recordar es porque estas compañías no intentan maximizar eh, que los consumidores tengan productos con menor nicotina. Lo que quieren es que utilicen los productos que ellos tienen, que puede llegar a reducir el daño. No porque no quieren que se transforme el sector, simplemente porque ellos quieren ser los que tengan las ganancias. Los gobiernos pueden ayudar con esto si realmente crean programas regulatorios en términos de seguridad y le dan confianza a los consumidores, pero hay barreras al respecto y sabemos que hay competencia y barreras en el sector y en el mercado. La transformación en el sector tabacalero tiene el potencial de tener un cambio significativo en los consumidores y en la salud pública y en las comunidades que se encargan de controlar el tabaco. En general, esto lo impulsa el mercado y no es una iniciativa en términos de salud pública. Entonces, esto hace que realmente no ayude a la situación actual. Pero si usamos esto y lo impulsamos en términos del consumidor, educamos a la gente, les enseñamos cómo hacer una elección que sea mejor para ellos, va a ser un concepto mucho más práctico. Y simplemente quiero finalizar en decir que nos concentramos en el tabaco, la nicotina, pero quizás tenemos que pensar qué pasa con los productos para reducir el daño. ¿Es algo exclusivo? Pero la realidad es que las industrias buscan el cambio todo el tiempo. Pensemos en la tecnología en el sector minorista, el sector electrónico. El mundo avanza, existe el progreso. Queremos el cambio, queremos el progreso. Y no, ¿por qué no podríamos tener o querer el cambio en el sector tabacalero también? Gracias. Muchísimas gracias, John. Para tratar de entender la dinámica que se aplica aquí, muchos de nosotros aquí estamos porque queremos ver un cambio en el mercado. Queremos ver el punto de vista del consumidor y entender qué es lo que sucede y qué es lo que puede suceder es tan importante. De modo que quiero ver la posición de cada uno para hacer preguntas y dejar que todos hagan preguntas para ver cómo podemos entender mejor las dinámicas que se implementan en este momento. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Hacia dónde podemos ir? Porque es muy fácil ver la historia, cómo han ido cambiando las cosas y dónde estamos ahora, pero la naturaleza de cómo funciona esto, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos. Tenemos el mismo trabajo que podemos hacer en términos de regulación de salud, porque ahí podemos ver hacia dónde vamos a ir. Pero esto es un punto muy interesante. Voy a empezar con una pregunta para ambos. ¿Qué entienden del mercado, de las empresas, de los distintos jugadores, los potenciales jugadores? Vemos un mundo en el cual se ven distintos ritmos de cambio de distintos países. Por ejemplo, en Japón, 50% en 7 años, y estos cambios con la combinación de alternativas, en Noruega, con el tema del snus en 10 años y el margen del mercado en ese punto. Y aún en Estados Unidos nos han mostrado este informe que pasó de 20 a 40% de total de mercado de nicotina en 5 años. Y todos estos procesos han visto diverso progreso. Nosotros podemos intentamos movernos lo más rápido posible, pero esto sucede de todos modos.
¿Qué es lo que acelera esto o qué puede acelerarlo? Si uno tuviera que asesorar a un país, conocemos este mercado, queremos ver una transición más rápida para pasar a productos no combustibles. ¿Qué es lo que hay que hacer con el fin de pensar que puedan hacer como Japón, por ejemplo? Sí, voy a empezar. Diría que regulaciones responsables, impuestos responsables. Lo que quiero decir es que continuar educando sobre el producto, asegurar de que no se atrae a más consumidores de nicotina, pero sino que nos concentramos en los cigarrillos sin combustión y continuar a educar a los consumidores para que pasen a estos productos. Es muy importante el tema de regulación y de impositiva, como ha sucedido en Japón, donde se han concentrado mucho en los impuestos y eh, en el mercado de mercados más HUT. Y lo que me ha mostrado aquí es que va a continuar a ser un incentivo para que los consumidores sigan cambiando. Eh, Estoy de acuerdo con eso. El otro punto es que creo que lo que ayuda es tener mejor información de los países y cuáles son estos productos, la prueba sobre la nicotina. Y una de las cosas que creo que puede ayudar a los consumidores a promover este cambio para algo, un producto menos peligroso, es el pasado de las industrias tabacaleras. Y una de las cosas que estas comunidades nos mostró, en las cuales fue efectivo para hacer, es, es que lo que nos ha mostrado que se ha creado una barrera al progreso en lo que se refiere a lo que crea el consumidor, si cree en los gobiernos, para aceptar que se está haciendo lo que corresponde. Así que hay muchas sospechas al respecto. Como escuchamos, hay mala información. Si se le dice la verdad a la gente, eso nos va a ayudar muchísimo. Para seguir con eso, de hecho, tenemos algunas leyes que se han aprobado en muchos países eh, en el sector donde se dice que es ilegal decirle a la gente que hay diferentes riesgos en los diferentes productos o poner barreras regulatorias en las distintas alternativas, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Es efectiva esta estrategia? Si nos apuntamos a las tabacaleras, por ejemplo, esto es una pregunta fácil. Es, no es efectivo. Es simplemente porque si ponemos barreras en el tema de vender productos más seguros, se está protegiendo este negocio. No puedo encontrar algo tan extraordinario que no se vean más evidencias sobre esto. Es bizarro que están protegiendo esta industria realmente. Creo que ofrecería lo que vemos en Estados Unidos. Valoro el punto al que quiere llevar David, pero creo que el tema de nicotina, el sector de cannabis, por ejemplo, que está regulado de distinta manera, si vemos una revisión, cómo se aplica esta regulación, porque hay que pensar las empresas de CBD, por ejemplo, en este sector, como he dicho, de cannabis, hay muchísimas enfermedades que no es que está en base a la ciencia las decisiones que se han tomado. Sí tiene beneficios, de hecho, pero tiene que haber regulaciones porque hay distintas partes interesadas aquí y esto es muy importante. Es una pregunta un poco más difícil porque si pensamos en el futuro,
a veces es difícil hacer predicciones sobre el futuro, pero cuando pensamos en innovación en otras áreas, la gente participa en la innovación, en software, electrónica y demás. O en general, lo que mantiene el mercado es que quién es el que está esperando para recibir estos nuevos productos. Y hemos visto este tipo de cambio a un ritmo muy rápido. Vemos grandes evaluaciones en lo que se dice en el mercado y uno puede decir, sí, hay un gran potencial en esto cuando se hace este tipo de evaluación, sobre todo con las startups en China, por ejemplo, donde si va a haber alguien que puede afectar esto. Si hemos escuchado de una empresa que todavía no está en el mercado y después y quizás me viene gente y me dice, ¿qué producto puedo utilizar de BMI, por ejemplo, para tener un mejor producto de vapeo, perdón? Hemos visto un gran aumento en los pouches, pero desde 10 años ahora, ¿qué es lo que realmente eh, fue disruptivo en este mercado? Que hay algunas cosas con las cuales tenemos que prestar atención. ¿Puedo empezar? Sí, ciertamente hay empresas de las cuales no hemos escuchado nuevo que están trabajando en un sistema de nicotina poderoso. Como todos los que están aquí, es muy difícil regular esto y mostrárselo a los consumidores. ¿Cuál es el sistema, los distintos niveles de nicotina? Es muy diferente. BMI recientemente ha mostrado que es muy difícil esto. Imperia, Altria, todos están muy detrás. No es tan fácil. Y estas son empresas que han tenido un largo historial en el tema de productos combustibles. Sí, Jules, ciertamente. En cuanto a quizás no darle a los consumidores lo que están buscando, es muy difícil. Sí, sí. Un punto muy importante sobre la innovación es que hay que ir al concepto del producto, el diseño. Pero esto es simplemente la mitad de la batalla. Es un gran desafío después. Es que lleguen a las manos de los consumidores, que lleguen al mercado, la distribución, ventas, marketing. Y eso es algo que en esta categoría las grandes compañías tabacaleras dominan. No se las puede excluir del debate, eh, eh, pero tenemos que pensar que siempre va a haber alguien que va a lanzar estos productos al mercado. Las personas ya participan en este sector, en el sector de nicotina y tabacaleras. Esa es la razón por la cual pienso que los gobiernos son tontos s- si piensan que se van a vender sin que participen las tabacaleras realmente. Y hay una gran necesidad de que las tabacaleras muestren lo que piensan realmente con el fin de poder continuar impulsando el aumento en el sector PMI. Por ejemplo, eh, ha, ha sido CEO antes de haber participado en otra empresa y se le preguntó cuál es el mayor cambio que ha tenido que hacer en su visión estratégica para pasar de un sector al otro. Y ha dicho, nosotros hemos participado aquí durante más de 10 años de business a business. Nunca nos concentramos en el negocio o business al consumidor. Entonces es lo que hay que hacer para poder comercializar estos productos con éxito. Todos sabemos que sucede esto en todas partes del mundo, que hay que tener una relación, una conversación individual con el consumidor y para poder llegar al consumidor con nuevas plataformas, mostrarle los cigarrillos co- sin combustión para poder usar esto de manera uniforme, para poder
ayudar a esta transición? ¿Cómo se puede hacer para captar esta atención? Porque hay que pensar que estas compañías tienen que hacer un cambio para comercializar de manera efectiva estos productos. Creo que lo que dice sobre el rol de las compañías que juegan y después cuando buscamos en otros sectores, están interrumpiendo en el mercado, pero las grandes compañías están pasando a vehículos eléctricos, por ejemplo, si hablamos en el sector automotriz y demás, y la participación que tienen al respecto. Y otra pregunta que voy a hacer y después le permito al público. Estos mercados son enormes, controladores, hay hay mucha gente que participa. Hemos escuchado ayer, muchas veces se le permite llegar a la gente acceso a productos que el gobierno de otro modo no le permitiría llegar. En su experiencia en esto, ¿cuál eh, sería la respuesta al mercado ilícito? ¿Cómo se abordaría el problema este? ¿Es un término de regulaciones? ¿Legalizar este mercado? ¿Cómo es que podríamos abordar esta situación a nivel global? Bueno, en este espacio, para mí los mercados ilegales son el resultado de que los consumidores se den cuenta de algo y que digan que quieren hacerlo y que los reguladores del gobierno se metan en el medio. Lo que deberían hacer los reguladores del gobierno es salir del camino, poner regulaciones tatas en lugar, en vez de intentar poner barreras en el camino de la gente para que puedan tomar las decisiones que quieren ellos. Bueno, y desde mi punto de vista, como consumidora de nicotina, habiendo fumado por 20 años, y estoy contenta que la industria me dio un camino para quedarme consumiendo nicotina, pero de una manera mucho más responsable. Y no quiero vivir en un estado que controle todo, pero creo que una regulación sensible, como dijo John, es necesaria. Lo que ocurrió en Estados Unidos en 2019 con EVALI. Si volvemos a ese gráfico que vimos hace un rato, si vemos esa baja rápida en los Estados Unidos, fue gracias a esta crisis de la salud del país y ocurrió muy, muy rápido. No tenían idea cuál era el culpable originalmente, y si ves las publicaciones de John Hopkins, sabían que era algún vapeador, pero el paralelismo entre el vapeo de cannabis y de nicotina era muy parecido, había mucha gente consumiendo los dos, entonces no sabían la culpa de cuál de los dos era. Y esto, esto me recuerda que también hay que estar regulando el mercado del cannabis, porque estos productos tienen su riesgo, ¿no? Sí, creo que ese fue un ejemplo muy interesante, muy informativo de lo que pasó con las historias de miedo, tratando de culpar con los cigarrillos electrónicos el tema del IVAL, y bajó mucho el uso de esto en los Estados Unidos. Y también y por lo tanto vimos un aumento en la venta de cigarrillos. Un año subió la cantidad, y es porque sustituten los productos, ¿no? Le abro el canal a preguntas a todos ustedes para que le hagan a los oradores. No veo mucho desde acá arriba, así que eso ayuda. Doc. Sí, las luces son brutales desde acá arriba. Soy de Suecia. Tengo un pequeño comentario para lo que dijo Vivian y su excelente presentación. Pero volviendo a la clase de historia y siendo sueco,
Una cosa fue el filtro de cigarrillos, subió dramáticamente la venta de cigarrillos, pero igual de dramática fue la creación del pouch para colocar el snus, que llevó de una prevalencia de 40% de fumadores de cigarrillos en Suecia a un 5% hoy en día. Y le tengo una pregunta a Jonathan. Fue un placer escuchar tu expresión de que esto no fue inventado aquí. Yo soy creador de una patente en los Estados Unidos y en el Reino Unido que previene la sensación de quemarse y la irritación de la boca. Bueno, lo que yo pienso de todo esto, y estamos volviendo un poco en la historia aquí, que la comunidad de control de tabaco hizo un grandísimo trabajo de demonizar a la comunidad de tabaco, hablando de una epidemia de fumar creada por el comportamiento de la industria. Y lamentablemente creo que fueron tan exitosos que a veces se olvidan que no solo de que alguien venda un producto, sino también de que una persona compra un producto, un consumidor toma una decisión sobre lo que quiere hacer. Y creo que la comunidad de salud a veces se equivoca y se pierde varias cosas porque se enfoca tanto en el comportamiento de las grandes corporativas y no en el consumidor. Entonces, esta batalla contra las enfermedades causadas por el tabaco, como una batalla contra una industria, para destruir. El objetivo de mucha gente es destruir a la industria del tabaco, en vez de enfocarse en el tema de las necesidades de los individuos y las voluntades de los individuos. Con esto quería decir, con este síndrome de no fue inventado aquí. La salud pública en general, ¿no? Son grandes generalizaciones las que estoy haciendo. Está mucho más contenta atacando a las corporaciones, atacando lo que ellos creen que son malos comportamientos de parte de distintas empresas, pero no se sienten tan cómodos admitiendo que estos son individuos tomando decisiones sobre lo que... Y es una lástima en muchas formas. Hay tanto que podemos aprender de Suecia que uno de los temas interesantes sobre la sociología de este tema es que el movimiento a los productos más seguros coincidió con el movimiento hacia autos más seguros también, ¿no? Con la participación de Volvo. La gente aplaude todo lo que hizo Volvo y las cantidades de vidas que salvaron con los cinturones de seguridad. Pero cuando llegamos a algo como snus, que tuvo un mucho más grande impacto en la salud, los suecos no toman mérito por eso y el mundo lo ignora. Sigamos con la próxima pregunta. Clive. Los suecos son muy humildes, pero no en una arena de hockey sobre hielo. Con las grandes tabacaleras, BLT, BMI, Imperial, todas tienen más de 100 años, ¿ok? ¿Cómo creen que serán estas en 15 años, en el 2040? ¿En qué estado estarán? Sí, gracias por esto, Clive. Creo que las ambiciones que presenté nos dan una buena imagen sobre esto. Para recordarle al grupo, BAT tendrá el 50% del mercado para hoy en día
perdón, para el 2035. Sabemos que son muy ambiciosos, pero lo que quiere hacer Ultra con Swig, por ejemplo, tomando un distinto camino, un camino más capitalista hacia los productos calentados. Los aerosoles de nicotina han sido algo en lo que las grandes empresas de tabaco han estado trabajando, pero continúa siendo un mecanismo viable. Esta sigue siendo una de sus prioridades y se están armando un portfolio de opciones para los consumidores, reduciendo esas barreras de ingreso a los consumidores, ¿no? Para satisfacer su necesidad por nicotina. Y esto los va a seguir motivando. No estamos viendo un cambio en la cantidad de consumidores que consumen productos de nicotina. Para nada. Sí vemos cambios y evoluciones en cómo lo consumen. Y la evolución para mí va a seguir acelerando. Sí, yo creo que serviría mucho pensar en esto como dos distintos caminos que las compañías pueden tomar. Una ruta es la que dijo Vivian, y donde las empresas han sido exitosas, historia transformando y cambiando sus ingresos a productos no combustibles. Pero hay otro camino que será menos bueno para el mundo y para la salud pública, que es que si no le das a estas empresas el espacio para transformarse, quizás se retraen un poco, arman barreras más defensivas y se enfocan en lo que han hecho toda la vida. Y también este es uno de los peligros de este movimiento en temas de tabaco. Porque cuando estas empresas son públicas, las puedes cuestionar, puedes influenciarlas sobre su estrategia. Y si no te gusta su estrategia, puedes echar a los jefes. Si esta es una empresa privada, por un dueño billonario de algún lado, nunca los vas a poder desafiar. Y quizás alguien decía que nos olvidemos del vapeo y maximicemos los ingresos de cigarrillos por el mayor tiempo posible, haciendo la mayor cantidad de plata posible. Y cuando desaparezcamos, desaparecemos. Y creo que no muchos queremos que eso ocurra, pero es un potencial peligro si la regulación y las reglas sobre qué pueden hacer las empresas van hacia el lado equivocado. Sí, definitivamente quiero sumar a ese gran punto que has hecho, que una de las cosas que las empresas públicas están haciendo es la reducción de capital. Necesitan más inversión para que el precio de sus acciones suban, pero este capital ha estado bajando. Entonces, otra de las formas que las empresas públicas han estado lidiando con esto es que claramente están poniendo las compensaciones corporativas atadas a esto. Pero yo quiero destacar que esta es una preocupación real sobre lo que está ocurriendo. Y digo que toda la información que hemos aprendido de todas estas empresas es porque son empresas públicas, son analizadas, están haciendo presentaciones a los shareholders, están presentando sus datos, están dando todo a los reguladores. Las empresas privadas pueden terminar siendo una caja negra, donde nosotros no tengamos idea de qué están haciendo y cómo les está yendo. ¿Alguna otra pregunta? El mercado de cigarrillos va a seguir bajando. La competencia
va a seguir siendo muy intensa, los mercados van a estar muy apretados y mucho del mercado será ilícito gracias a la regulación que intenta que los consumidores no lleguen a estos mercados. Van a estar apretados sus márgenes, sus competidores. Próxima pregunta. Muy interesante. Soy Cecilia. Tenemos un gran récord en mi país en la reducción de daño, pero esto no nos da nada positivo en nuestra interacción con los reguladores. Todos sabemos los desafíos que estamos enfrentando, así que mi pregunta hacia ustedes es sobre qué hablan con todos los participantes, con todos los partidos interesados, y si ustedes hablan con los creadores de las políticas, ¿qué les dicen? Y si no están hablando con ellos, ¿por qué no hablan con ellos? Yo no hablo con creadores de política, no es mi trabajo. Mi trabajo es desafiar a las empresas públicas e intentar encontrar la mejor forma de que los inversores hagan plata. Sí, y yo diría algo parecido. Es una lástima, pero no creo que ellos quieran escucharnos a nosotros. Se lo dije a varias personas esta semana, pero la gente está tan acostumbrada a escuchar el lado negativo del tabaco que aunque tu trabajo sea ser neutral, mucha gente piensa que estás defendiendo a la industria, porque si no escuchan el lado negativo nada más, piensan que estás del otro lado de la vereda. Cuesta mucho. A nosotros siempre nos ensucian con el pincel del tabaco, digamos, aunque no sea así. Sí, la gente que, digamos, trae malas noticias, nadie las quiere escuchar, porque siempre se basa en un lado versus el otro lado. Yo he tenido mucha experiencia personal con esto, me han invitado a hablar en Wall Street y otras reuniones de analistas, y que colegas en el control de tabaco me digan que vas a hablar con tal analista, bueno, diles que los odio, porque les están diciendo a la gente que deberían comprar acciones en estas empresas. Y yo les digo que tienen una oligopolía donde pueden subir los precios, obviamente hace muchos años. Es una gran inversión porque están preveniendo que estas inversiones sean malas. Están haciendo de las grandes tabacaleras sean grandes inversiones. Toman, toman todo como algo personal, ¿no? Gracias, Alex Werdek. La mayor parte de la discusión de hoy fue sobre lo que está sucediendo en países de grandes ingresos. Esto es de donde la gran mayor de los datos vienen, obviamente, pero se fuman en gran parte países de bajos ingresos y medianos ingresos y la gran mayoría de las muertes viene de este tipo de países. Y hasta un cierto extent, los mercados en estos países son dominados por empresas controladas por el gobierno. Así que mi pregunta es, ¿hasta dónde puede la gente como nosotros o gente con pensamientos parecidos, hasta qué punto pueden influenciar a las empresas que son de los gobiernos para que éstas se puedan mover hacia productos más seguros? Sí, es un tema muy difícil, ¿no? Uno de los proyectos en los que estuve involucrado recientemente fue mirar un tema de transformación de tabaco, mirando las grandes empresas del mundo y viendo cómo ellas están cambiando. La idea detrás de esto era buena,
que si ranqueas a las empresas en cuanto a cuán bien se están transformando, eventualmente vas a cambiar las normas. Y creo que mientras es difícil la influencia directa sobre empresas que son de los gobiernos y obligarlas a cambiar, pero si eventualmente ven que las grandes empresas de todo el mundo son efectivas en esta transformación hacia productos de daño reducido, básicamente los avergonzás y los obligás a emular a estas grandes empresas. Así que esto creo que es potencialmente un buen camino para lograr los caminos. Cambiando las normas es un trabajo muy difícil, toma mucho tiempo y mucha paciencia, pero es un camino que puede funcionar. Sí, estoy completamente de acuerdo con esto. Utilizando en los mercados de muchos ingresos, donde hay más ingresos disponibles, donde los consumidores pueden afectar estos cambios y donde podemos ver cambios positivos para la salud pública. Esto se puede pasar después a los países de bajos ingresos. Y las grandes tabacaleras están enfocados en lo que has dicho. Por ejemplo, Philip Morris en su reunión de ayer de 2023 puso temas en su portfolio para países de medianos y bajos ingresos y por eso está utilizando el sistema de bonds que son particularmente apuntados a los países de bajos ingresos. Y yo quiero decir que hay mucha innovación en países de bajos y medianos ingresos. Muchas veces no se ve por otros. Yo recuerdo cuando se dijo que nunca habría telecomunicaciones efectivas en el tercer mundo porque no había el suficiente bronce para hacer las líneas telefónicas. Y hace un par de años, en una reunión en Washington, alguien de la campaña para tabaco para niños dijo, sí, estos productos de daño reducido quizás funcionen en países ricos, pero es como los celulares, nunca tendrán un impacto en África. Si alguien ha ido a África, todos saben cómo funcionan las comunicaciones telefónicas en África, así que no pensemos que no van a llegar, sabemos que pueden ocurrir muchas cosas en esos países. Yo soy abogado, así que hacemos estudios y utilizamos ejemplos, pero cuando ves grandes éxitos en un área, lo más probable es que ocurra en otra también. Cuando hacemos trabajo de antifumar, cuando logramos una política positiva en un país, lo más probable es que se expanda a otro país. Es un efecto de catarata. No podemos decir que Suecia es diferente, y después, porque después vino Noruega, que era diferente, y después vino Islandia, que era diferente, y después Nueva Zelanda también era diferente. Vemos lo que pasa en Lituania y la lista empieza a ser larga. No podemos decir que estos son diferentes, sino tenemos que decir cómo utilizamos todo lo que tenemos para lograr los cambios en regulación para apurar todo esto en todos los países. Mientras todos los países vayan mejorando, vamos a ver una mejoría en la tecnología que va a ser exponencial. Va a llegar a un punto en el que despegue completamente y hay que buscar regulación que apoye esto. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. ¿Puedo agregar algo a lo que has dicho recién? Creo que es un punto muy importante hablar el uso de los celulares en África, el impacto que ha tenido en cómo se mueve la plata ahí, ha sido fantástico. Y es algo que hay que considerar, que el mundo ha cambiado tanto. Son países completamente distintos que no saben qué pasa en el otro lado del mundo. Esto va a motivar los cambios. Los consumidores no son estúpidos, saben razonar. Si están en un país con ciertas regulaciones sobre productos de nicotina, les ofrecen alternativas, ellos van a encontrar formas de conseguir esos productos y otra gente conseguirá forma de hacerle llegar esos productos al consumidor. Una vez que el genio sale de la lámpara, no hay forma de volver a meterlo en la lámpara, ¿no? Puede haber muchos errores, pero eventualmente
el consumidor que no es estúpido va a encontrar una forma de encontrar una solución. Para terminar con esto, como muchos comentaristas dijeron, en un momento de internet, del internet que tenemos y los medios sociales que tenemos, las redes sociales que tenemos, no hay forma de ocultar todo esto. El potencial del mercado de la nicotina es un juego para todos los emprendedores de todo el mundo de quién quiere convertirse en billonario. There is one actor, one stakeholder that we have not mentioned here, and it is the philanthropy and the Hay un actor que no ha sido mencionado y son los filantrópicos y, y todas las ONGs que están dando vuelta. Y a veces se dice que estos grupos han capturado la regulación. Por ejemplo, perdón, mi pregunta es, ¿cómo pueden los reguladores y las agencias reguladoras que intervienen en los proyectos y en los procesos de los que estamos hablando, cómo pueden lidiar con este tipo de productos? Estos sectores del sector privado, estas ONGs y estos filantropistas, ellos tienen derecho a participar, pero no deberían capturar el proceso por completo. Roberto, gracias. Como sabemos, la influencia de algunas personas sobre cómo funcionan las regulaciones globales es un tema importantísimo para este sector. Y lamentablemente no veo una solución fácil a este problema. Eventualmente se irán, sí, seguramente, pero será un proceso muy doloroso esperando a que eso ocurra. Yo a veces pienso si que, que si si se deja todo en sus manos terminará siendo dañino, porque termina siendo casi comunismo. Es decir, que las empresas que quieren maximizar sus ingresos nunca van a favorecer al consumidor, pero sabemos que esto es ridículo, que nuestra sociedad no funciona así y no queremos ser organizados. No creo que a largo plazo esto lo favorezca de ninguna forma, porque la gente eventualmente va a entender que los cambios son positivos y van a obligar a que los cambios sean enforzados. Sí, creo que los hechos y la realidad termina ganando a largo plazo. No es la primera vez que tienes un billonario estadounidense metiéndose en la agenda. Lo vimos con John Rockefeller sobre la prohibición de alcohol. Y hasta que él cambió su punto de vista y ayudó a que termine esta prohibición. Mientras la sociedad avanza y se ignora al consumidor, eventualmente se lo termina considerando y, como vimos en mi país, la marihuana se terminó legalizando, por ejemplo. Y el punto de vista en general de los gobiernos, cuando vieron que tenían que lidiar con esto, es ¿a quién le interesa un tratado que se hizo anteriormente? ¿Hay un protocolo de drogas internacional que nos va a prevenir de hacerlo? Miren cuántos estados han legalizado la marihuana hoy en día. Creo que eso termina ocurriendo, ya que no se puede ignorar el hecho de que el público está ignorando las cosas que la gente está mostrando lo ridículo que son las regulaciones, o que las autoridades pierden su autoridad con tantos temas porque toman tantas decisiones estúpidas. Y esto afecta mucho todo lo que hace la Organización Mundial de Salud, cómo tienen credibilidad que necesitan sobre otros temas cuando hablan de estos temas de forma tan equivocada.
tenemos tiempo para alguna otra pregunta. Gracias. Soy de Kazajistán. Y recientemente en Kazajistán hay una prohibición sobre el Waves, de la misma forma que va a pasar en Uzbekistán, donde quieren prohibir Waves y todos los cigarrillos electrónicos. De la misma forma pasa esto en muchos países limítrofes. Yo estuve en una sesión de panel ayer y fue muy interesante hablar de los adolescentes, porque es uno de los grandes argumentos de parte de los políticos y de parte de la Organización Mundial de Salud. Pero lo más interesante de todo es que no puedes frenar el progreso. Lo puedes enlentecer, pero nunca lo vas a poder frenar. Y lo que yo veo en mi región es que crecimos con productos legales y la criminalización del mercado. Ya que sí, pero si prohíbes algo, alguien va a terminar beneficiándose de esto. ¿Cómo logras cambiar en la mentalidad de los gobiernos de nuestra región para poder cambiar su mentalidad lo más rápido posible y que siga el progreso? Sí, no es una pregunta fácil de responder. ¿Cuánto tiempo va a tomar? No lo sé. Pero como dijiste, los consumidores terminan razonando por su cuenta. Y eventualmente, si el mercado ilegal crece y crece en el mercado de la nicotina, entonces la presión la van a tener los gobiernos de encontrar una manera sensible de lidiar con esto. Normalmente les toma demasiado tiempo, pero la gente lo logra eventualmente. Tengo dudas de que va a pasar hasta en Asia Central. Eventualmente se van a dar cuenta que tienen que regularlo de manera sensible, que no pueden obligar a la gente a ir al mercado ilegal para sus necesidades. Sí, y yo ofrezco un breve ejemplo de los Estados Unidos. Los cigarrillos de mentol fueron apuntados desde el acto de 2009 y demandaban un estudio sobre estos cigarrillos. Una vez lo hicieron con TIPSAC y después internamente en la FDA. Durante este proceso hubo audiciones públicas y para mí fue muy interesante al haber ido personalmente que algunos de los activistas a favor de esta prohibición del mentol eran policías. La policía iba y testificaba enfrente de esta administración y le decía que no debían prohibir el mentol, ya que les iba a crear un gran problema a ellos en hacerlo, ¿no? Sí, hemos visto estos cambios en muchos países y esto lo lideran los consumidores. Muchas de las leyes de las que nos reímos hoy en día, pero que eran serias en su momento, como la prohibición sobre los homosexuales, el acceso a las mujeres a los métodos de prevención. Eventualmente el público terminó ignorándolo y tuvo tanta presión para el cambio que terminó ocurriendo. Pero volviendo a lo que decía antes, al ser abogado y mirando ejemplos de distintos países, es muy persuasivo cuando puedes demostrar lo que pasó en otros lugares, ver lo que hizo otro país, ver las decisiones que tomó nuestro país y ver que los números de fumadores no cambiaron y después mostrarle lo que pasó en Japón, en Islandia, en el Reino Unido, ver que funciona. La, la demostración de que el precio no afectó el consumerismo, muy claro, el consumismo.
se puede ver en un gráfico. Una vez las políticas terminan siendo contagiosas, ¿no? Entre los países y eventualmente llegan a los países que quizás tardan más, pero siempre van a estar adelantados a los reguladores. Si las policías dicen que tienen muchas cosas mejores que hacer que ir a los mercados locales a ver si están comprando estos productos o no, seguramente tengan muchas cosas mejores para hacer. Tenemos tiempo para una pregunta más y después ir a tomar un café. El café parece que está ganando. Ha ganado el café, así que muchas gracias a todos.